Bienvenidos sean todas y todos ustedes una vez más a este podcast Historias con Vino. Hoy tengo un invitado muy especial, una referencia interesantísima en el mundo del vino y qué bueno que a medida que se va llevando este podcast y esta idea para soportar y darle fuerza a la novela que ya está en la calle, que ya está en Amazon disponible, como ha sido pues sin duda presentarles a todos ustedes La Maldición de Baco. Suerte del mundo del vino me ha permitido conocer a José Navarro, que está aquí con nosotros, una persona de admirar porque ha estudiado, porque se ha preparado, porque se ha formado para esto del vino. Así que vamos a tener hoy un invitado que nos va a dar auténticas historias con vino. José, creciste en La Mancha, tierra de infinitos viñedos y también de ese personaje único de nuestra literatura como Don Quijote. ¿Cómo influyó ese ambiente? ¿Cómo influyó eso que estaba alrededor tuyo para que te dedicaras 100% en el mundo del vino? Bueno, José, antes de empezar, te quiero dar la enhorabuena por el libro que has escrito, La Maldición de Baco, que me acaba de llegar y estoy deseando leerlo. Ah, qué bueno, gracias. Y gracias también por invitarme al podcast. Eh, Soy de La Mancha, sí. La Mancha, bueno, pues es la región que más vino produce en el mundo. Produce como Australia y California juntos. Eh, pero le queda mucho camino por recorrer, ¿no? O sea, en La Mancha se produce mucho volumen, pero poca calidad, ¿no? Cada vez eso está cambiando. Entonces, ¿cómo influye? ¿Cómo influyó? Bueno, yo no vengo de familia o de bodegueros, ¿no? Yo vengo Ujú. de mi familia era panadera, pero es verdad que sí que está un poco ligado, ¿no? Porque en ambos sectores, bueno, pues se trabaja con las manos y hay un trozo de arte ahí, ¿no? Correcto. Entonces, mi primer contacto con el vino fue en una vendimia. Yo era joven bueno, quería ganar dinero y me fui a vendimiar y descubrí que era muy duro el mundo del vino desde pequeño. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías, perdón, cuando... Pues tenía 18 años. Tenía Ujú. 18 años. Un chaval. Sí, yo, bueno, les decía a mi padre que no quería trabajar en la panadería, Ajá. bueno, que quería ganar dinero, y entonces me buscaron 15 días trabajar en la vendimia, en un pueblo de Albacete, que es de donde soy, y ahí fui. El primer día muy bien, muy interesante, todo nuevo. El segundo día no me podía ni mover de las agujetas que tenía en la espalda, o sea, le dije a mi madre que no volvía y vamos, poco más que me levantó de la cama y me dijo, tú te has comprometido y vas a trabajar. Mm. Y efectivamente, y aguanté los 15 días. Y luego, pues en mi casa sí que ha habido vino, mi padre era gran bebedor de vino, mi hermano es gran bebedor de vino. Y obviamente, pero como pasa en España, se bebe un poco, somos un poco, ¿cómo decirlo? Vamos a ponerlo así, nacionalistas, ¿no? En La Sí, Mancha claro. se bebe vino de La Mancha, en Rioja de Rioja y en Ribera de Ribera. Entonces, mi primera aproximación con el vino fue con la familia, obviamente quitando la vendimia que lo viví en las carnes, Ujú. y así empezó todo. O sea, fue un contacto provinciano. Fue, Sí, fue tocando allí lo que generaba ese lugar, en Albacete y todos sus alrededores. Y ahí fue cuando empezaste a introducir tu paladar. ¿En qué edad más o menos, en la edad de José, comienza el vino a gustar en su paladar? bueno, yo empecé a beber vino bastante joven. A ver, en España es tradición, el vino y la cerveza se ve de otra forma, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, en mi primera comunión, que mis padres nos daban vino con, nosotros le decíamos casera, que es una soda. Ujú. Entonces, obviamente era casi todo soda y 2 gotas de vino, pero bueno, ya se va introduciendo ahí en las comidas, ¿no? Esto, y luego, pues desde joven, desde que tuve edad para beber, pues yo empecé a probar el vino y obviamente, pues empecé a beberlo. Mi hermano, que a pesar de que es más joven que yo, él sí sabía bastante de vino, había hecho cursos y tal, y fue el que me introdujo un poquito más en el mundo del vino. Me acuerdo que llevó un Ribera del Duero y un Jerez, y un domingo en la familia, un domingo familiar, los catamos, lo bebimos y me gustó, ¿no?
Y ahí se paró un poco mi vida del vino. Fue cuando vine a Estados Unidos cuando decidí empezar ese camino. Qué bien, qué bueno. Y precisamente me gustaría saber, después de finalizar tus estudios, tu preparación en el mundo del vino, ¿nos podrías contar un poco en qué te formaste? Creo que, ¿qué es lo más desafiante al introducir, en lo que te pasó en tu experiencia, al introducir el vino español en los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, pues con mi experiencia. Mi experiencia es que cuando yo empecé, llevo 17 años en Estados Unidos, dedicado, excepto el primer año que también tuve que ver, pero casi siempre dedicado al mundo del vino. Mi sensación era de ser un Quijote contra molinos, ¿En serio? nunca mejor dicho. Hace 17 años no había muchas bodegas que se atrevían a venir al mercado americano. Se veía se veía como algo lejano, ¿no? Porque obviamente uno de los errores que se cometen en Estados Unidos es pensar que Estados Unidos es un país, cuando Estados Unidos son Un 50 continente. estados más Puerto Rico. Cada estado tiene su regulación, cada estado es un mercado diferente, o sea, son 50 más uno países diferentes. Correcto, Entonces, correcto. Qué mejor manera de eh, decirlo, de escribirlo. Yo creo que debemos ver así Estados Unidos como un continente, ¿no? total, total. Entonces, mm, pues así me sentí. Entonces, claro, al principio cuando tú llegas, pues todo el mundo quiere ir a Nueva York, todo el mundo quiere ir a Miami porque obviamente se habla español. Y viniendo de España, que cojeamos un poco en inglés, en idiomas, o cojeábamos, no hablábamos muy bien otros idiomas, todo el mundo quería venir aquí. Entonces, claro, estaba muy saturado, ¿no? Eh, entonces, bueno, que llego, me contrato una bodega de La Mancha para abrir mercado para ellos. Y yo me di cuenta que, bueno, que el negocio, el mercado era grandísimo, que había todo por hacer. Y poco a poco fui evolucionando, empecé a estudiar. Yo ya había estudié Administración y Dirección de Empresas, Ujú. y había terminado un máster de Comercio Internacional. Pero claro, mi historia con el vino pues había sido la que te conté. Entonces, bueno, me certifiqué como sommelier en una escuela local de aquí de Miami, que fue muy interesante. Y después empecé con la escuela de Inglaterra, que es el WSET, que tiene 4 niveles. El cuarto nivel es bastante difícil. En total son unos 7 años. Yo ahora mismo estoy en el cuarto nivel. Wow. Después de eso, uno puede optar a ser Master of Wine, pero claro, es un curso totalmente entero, es dedicar, prácticamente es un PH, ¿no? Un Ajá. posgrado. Posgrado. eh, pero claro, obviamente, pues yo tengo estos estudios como un hobby, ¿no? Aparte que es mi Claro. trabajo, pero como un hobby. Y luego, mientras en este interceso, bueno, pues en pandemia, pues se me ocurrió la brillante idea de hacer máster en enología en UC Davis, que es la segunda escuela más importante del mundo después de Burdeos, Wow, qué bien. Qué en interesante. California. Y bueno, la estudié en inglés, también doble dificultad. Entonces, lo más difícil obviamente fue química orgánica. Estudiar orgánica fue complicadísimo. Y bueno, y una vez que terminé, pues me di cuenta que no iba a hacer vino en mi vida porque lo mío es vender. Claro. Hacer vino es muy difícil. Entonces, bueno, pues esas son las sensaciones. En cuanto mercado de Estados Unidos, hay mucho por hacer. Es verdad que el vino español ha avanzado. De todos estos años que yo llevo aquí, hemos visto cada vez bodegas de nivel, hemos visto cómo las bodegas, o he visto cómo las bodegas se van adaptando al mercado, pero queda mucho camino. Queda mucho camino. Los italianos, los franceses nos llevan años de ventaja. José, una pregunta. Tengo la sensación o la ligera sospecha que, al igual que como dividen a los Estados Unidos con la costa este, la costa oeste, con el sur y con el centro de los Estados Unidos, la cultura del vino, por razones obvias, creo que está en la costa oeste. ¿Cómo te funcionó en tu experiencia y bajo tu óptica? Para que me des una visión en cuanto al vino en ese aspecto. Bueno, a ver, en Estados Unidos es un mercado maduro, es decir, saben lo que quieren.
no Mm. es un mercado incipiente como puede ser China, como puede ser India, porque es productor, Estados Unidos es productor, como tú bien dices, la costa oeste, California, Washington, Oregón, todos esos Ujú. son productores de vino, pero paradójicamente ahí se consume mucho vino extranjero. O sea, Correcto. la mente Está de, abierta. de la gente está abierta. Y vuelvo a lo que decía un poco atrás en cuanto a la gente que vive en La Mancha, casi todo lo que se bebe es Mancha, los que viven en Ribera, casi todo es Ribera, y los que viven en Rioja, casi todo es Rioja. Y me imagino que Priorat en Barcelona pues será lo mismo. Aquí en Estados Unidos es el país perfecto, es el caldo de cultivo perfecto para catar vinos, beber vinos de todo el mundo. Entonces, Vender un por libro sobre eso, el vino. Ah. exacto. Eso es, eso es. Entonces, bueno, California muy bien, creo que es el primer estado consumidor de vino y de vino extranjero también, interno y externo. Nueva York es muy buen mercado, Florida es muy buen mercado, sobre todo por el sur de la Florida, por Miami, Orlando y esas ciudades. Texas es buen mercado, Puerto Qué bueno. Rico Qué bueno, es un ni mercado hablar. natural para el vino español. Correcto. De hecho, Dice, Puerto Rico esa es fue el... tierra de nosotros. Sí, de hecho, Puerto Rico es el mayor mercado de albariño del mundo. Oh, Eh, mira tú, no lo creo que sabía. leí ayer las estadísticas y consumen sobre unos 550.000 litros al año. Al año, wow, Eh, qué buen dato, qué buen dato. una isla de 3 millones de habitantes. De 3 millones tan solo, sí. José, quiero que, aunque la comparación sea diferente, pero es bajo la óptica de tu experiencia y por eso Ujú. tan contento de tenerte aquí en mi podcast Historias con Vino. ¿Cómo funcionan los mercados y cómo funciona, qué busca la gente en una botella de vino en los Estados Unidos, en Canadá y cómo es la cosa en Europa? ¿Cómo tú lo ves bajo tu experiencia? Bueno, pues aquí podríamos hablar días, ¿no? Sí. Pero bueno, básicamente hoy en día yo creo que hay un hilo común de todos los consumidores, que es que buscan historias. Ajá, Hoy en día se ha puesto mucho en valor lo que es la historia, lo que hay detrás de una etiqueta de vino. Eh, Hoy en día es más difícil hacer un mal vino que un buen vino. Con toda la tecnología que hay, es muy difícil hacer un mal vino. Entonces, claro, ahora ya al consumidor le tienes que dar algo más, porque antes no se estilaba tanto, pero ahora sí se estila estas etiquetas que nosotros en la industria le llamamos por para, ¿no? Son bodegas que hacen vinos para alguien que tiene pues un poco de poder económico y hace pues no sé, 15.000, 20.000 botellas y lo vende sin tener bodega, sin tener nada, ¿no? O sea, correcto. simplemente más marketing que lo que es la historia, ¿no? Entonces, yo creo que tanto Canadá, cada país o cada mercado tiene su complejidad, ¿no? Canadá es un monopolio, le vendes al gobierno, entonces, pues claro, tienes que pasar una serie de requisitos, una serie de Mm, barreras, que hay ujú. muchos vinos que no llegan, ya sea por know-how, ya sea por capacidad económica, ya sea por capacidad de adaptación, no llegan, ¿no? Europa es un mercado maduro, estás compitiendo con Italia, compitiendo con Francia, estás compitiendo con Inglaterra, que ahora está haciendo espumosos, estás compitiendo con mucha gente. En Estados Unidos igual, estás compitiendo con todo el mundo, pero el americano sabe lo que quiere beber. Es más, si yo tuviese que decir una diferencia importante, es que el americano se deja llevar más por tipo de uva, por el nombre de uva, más que por la etiqueta, ¿no? Ah, Por el sí, nombre. qué interesante. Entonces, Ujú. aquí, por ejemplo, en los restaurantes se pide el vino por uva. O sea, Por se uva. dice, Dame un Cabernet o dame un Ujú, Merlot o dame un ujú, Tempranillo, ¿no? ujú. Allí en España, por ejemplo, se dice, dame un Rioja o dame un Crianza, ¿no? Dame un Crianza Rioja o dame un Ribera. Claro. Dame un blanco, ¿un qué? Un albariño. El blanco sí que se dice, pero ¿me entiendes? Esa es la diferencia. El americano sí que es verdad que habla más por uvas, ¿no? Y sobre todo, lo que te digo, historia, tradición. Ahora ya no sirve con tener una etiqueta bonita. También las etiquetas los vinos han ido por épocas.
Yo me acuerdo que hay una época que veías en las estanterías vinos con etiquetas de animales, ¿no? Y era, estaba muy de moda. Ujú. Después vinos con etiquetas muy modernas. Y luego es, lo que hay detrás del vino es lo que está buscando la gente. Y más ahora que, como sabes, el consumo del vino en el mundo está decreciendo y claro, las nuevas generaciones pues no están consumiendo tanto por varias razones. Bueno, pues las nuevas generaciones están atraídas más por los nuevos que se llaman ready to drink, ¿no? Estos licores mezclados con gaseosas, con sodas, que Sí. son dulces, fáciles de beber, bebidas con marihuana, que también está de Pero es que tiene, moda. tiene que ver algo que es que no es precisamente por precio, porque si uno se pone a comparar el precio, el valor de una botella, bueno, lo veo aquí en el Reino Unido y con estas bebidas que tú me estás diciendo, y no hay un margen de diferencia, porque normalmente con otro tipo de las bebidas espirituosas sucede mucho, que el precio entre una bebida y otra era difícil de Bueno, es, gusto. es marketing también, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, el mundo, salvo contadas excepciones o países, el marketing que se ha hecho en el vino ha sido un marketing muy tradicional, ¿no? Es no sé, nunca se ha hecho un marketing destinado a nuevas generaciones. El vino siempre se ha comunicado como, bueno, pues es una bebida que es más un alimento que una Sí. bebida, pero no se ha hecho un marketing, no se ha hecho una publicidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente que por tradición o estas generaciones que por tradición bebían vino porque lo habían visto en su casa, han ido envejeciendo o muriendo. Y las nuevas generaciones han crecido con Coca-Cola, con Pepsi, con Fanta, con las bebidas dulces, con, Sí. con, con esas marcas que les han ido acercando. Y entonces, claro, al final no, quien bebe una copa de vino al principio, el primer trago de un vino es amargo. Nadie le gusta beber algo amargo. Exacto. Entonces, es difícil, aunque luego le empiezas a entender, y más si te lo explica a alguien, Ujú. pues le empiezas a encontrar el gusto, ¿no? Entonces, yo Es- creo que el problema del vino, por una parte, ha sido culpa de las propias bodegas de todo el mundo, que se han dormido, por así Han sido decirlo. como muy tradicionales, ¿verdad? Han sido como muy cerradas al mundo como tal, ¿ah? Claro, y el lenguaje que se ha empleado en el vino era como un lenguaje muy técnico, ¿no? Cuando Sí, tú a alguien que simplemente pues va a un restaurante o va a un sitio a disfrutar de una copa de vino, le empiezas a hablar de taninos, de suelos, de horas de sol, de poda, de cosas técnicas, la gente se aburre. Sin embargo, ve un anuncio que ve yo qué sé, una ginebra, un gin tonic de un tipo que se está divirtiendo o un grupo de gente, pues le atrae más. y que ahora Es viene en una así. lata, en una presentación de una lata para una sola bebida, que de una vez lo disfrutas con un poco de hielo y ya. Me llamaba la Exacto. atención recientemente ver una marca de un refresco, creo que era Coca-Cola con Jack Daniels, como tal. Ujú, ujú. Es una especie de Cuba Libre, pero digamos, pero con whisky. Y ya se compra así cuando lo vi en el supermercado, yo le decía a mi esposa, pero, o sea, esto es como que, no sé, no me pegaba tanto. Y pasa Claro. como cuando uno pasa al lado donde está el vino, porque entonces ese es ese viaje, ¿no? Bueno, yo siento mucho eso cuando estoy en el retail del supermercado y veo los vinos de diferentes lugares y viajo con ellos, ¿sí? Como estar en una Claro. biblioteca, ¿no? Un poco algo así. Claro, pero es eso, porque al final la cultura del vino te la tienen que enseñar. Y al final, pues hay generaciones que esa cultura se ha traspasado de padres a hijos, pero llega un momento en que las nuevas generaciones no van a traspasarlo a sus hijos, a menos que se haga algo. Y obviamente hay muchas bodegas que están cambiando ese mindset, están cambiando esa mentalidad para adaptarse a los nuevos Qué tiempos, ¿no? bueno. Pero claro, cuesta, obviamente no todo es de la noche a la mañana. Sí, sí, Roma no se hizo en un solo día. Bueno, y Exacto. hablando de Roma, hay una novela que ya, bueno, muy agradecido porque la tienes ya en tus manos. Sí, aquí la tengo, mira. Cuéntame, mira, La maldición de Baco. Qué bueno que la tienes ahí, que la vayas a Ah, disfrutar. De verdad que deseo de todo corazón que alguien como tú, que ama el vino, pues nos conecte esa pasión. Y en el libro yo traté de enfocar al vino como un protagonista
un elemento no solamente que acompaña, sino que también tiene vida propia. Eh, ¿Es el vino hoy en día, a pesar, ya lo dirás tú como un enólogo, pero el vino tiene esa espiritualidad, tiene ese arte, tiene ese mecanismo que conecta con las personas, o es simplemente algo que está allí pasivo en un barril, en una barrica, en una bodega? No, es que el vino es un ser vivo, incluso en botella es un ser vivo. O sea, yo en mis charlas, cuando estoy haciendo una cena, cuando estoy hablando de vino, siempre digo lo mismo. La cepa es un ser vivo que es como el ser humano. O sea, de hecho, la cepa necesita pasarlo mal para sobrevivir, ¿no? Tú una cepa no la riegas, la plantas en un suelo árido y lucha por echar raíces lo más hondo posible para encontrar nutrientes. Tú a una cepa le echas agua, le das todo lo que necesita y la cepa te va a dar mucha fruta, pero uvas muy grandes y vacías de sabor. Mm, Entonces, al final es como ser humano. Tú tienes un hijo y le das todo lo que quieras, pues ese hijo correcto. va a nacer o se va a criar egoísta, se va a criar, ¿no? Va a ser, pues eso, malcriado que se dice, ¿no? Sí, Y tú le enseñas un poco lo que es lo duro que es la vida y ese niño va a crecer sabiendo tener un respeto por la vida. El vino es igual. Y en botella es igual, un vino evoluciona, tiene su vida, tiene sus 3 4 años donde está en su máximo esplendor, después llega una llanura donde, bueno, pues el vino está bueno y después empieza a decrecer, a obviamente. decrecer, a caer. Hay muchos factores que influyen en la vida de un vino, pero el vino tiene alma, claro que sí, el vino tiene alma. Ahí está, bueno, yo no soy muy creyente de eso, pero esta gente que cree mucho en la biodinámica, Ujú. pues cree que hasta depende que cuando catemos el vino, depende del día, según la fase lunar, pues el vino sabe de una forma o de otra, ¿no? Wow, eso no lo sabía. Eh, sí, sí, eso hay muchas teorías. Bueno, yo no soy muy creyente de eso, pero eh, hay mucha gente que, bueno, pues cree en eso y hace su viticultura y su vinificación acorde con eso y obviamente pues hay vinos espectaculares. Antes de dejar ya con la última parte de este podcast, porque me encanta que hemos podido conversar de todo y sobre todo adentrarnos en este mundo del vino y de tu experiencia como tal. José Navarro está con nosotros. Me encantaría nos contaras algunos tres mitos, por lo menos, aunque me esté saliendo del guión, pero es que no voy a desaprovechar a alguien que conoce tanto el vino. Tres mitos o tres cosas que nosotros pensamos que es con respecto al vino después de una experiencia como la tuya, te vas a decir, no, no, esto no es así. Una de las cosas que me preguntan mucho, que me preguntaban antes, era si la botella tenía agujero o no, si eso era un símbolo de calidad de la botella, ¿no? Ujú. Eso es algo que he tenido que desmentir, bueno, desmentir, que he tenido que explicar un poco, ¿no? La forma de la botella, obviamente hay distintos tipos de botella, pero algunas botellas tienen agujero, sabes que la gente, bueno, pues el agujero por debajo, esa forma de la botella tiene varios usos. El primer uso es si es espumoso, para repartir la presión de la botella, para que la botella no estalle. Eso es una de Mm, las cosas. ok. La otra es para recibir los depósitos de la botella cuando envejece, pues al final Ujú. las partículas que en principio están flotando, pues se depositan ahí, ¿no? Para que no se depositen en plano. Pero no tiene nada que ver con la calidad del vino. Antes decían, los vinos buenos es que tienen agujeros y los Sí, sí, malos no. esa era ¿Vale? una de calidad. Mira, otra cosa, recuerdo porque aquí en Inglaterra normalmente el vino de donde venga viene de rosca, al menos que sea importado directamente pues Ujú, ujú. con el corcho. ¿Afecta esto un poco en el sabor o también es otro mito? Eso es otro mito. Técnicamente un vino se conserva mejor con rosca, porque sella mejor el vino. Una vez que lo abres, eh, que le quitas la cápsula, que abres el vino, la rosca lo cierra hermético, entonces evita el traspaso de oxígeno. Por lo tanto, no se oxida, tanto como con corcho. El Ah, corcho al final es poroso y una vez que lo abres y lo vuelves a tapar, pues es poroso, ¿no? Lo que pasa es que en el mundo del vino, abrir una botella de vino, o sea, el vino es algo snob, ¿no? El vino es sí. algo
donde se ha vuelto un artículo de lujo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, abrir una botella, abrir el corcho, a ver cómo sale el corcho, a ver qué sacacorchos utilizo, Sí, sí, sí. todo eso es una ceremonia que está súper bien, que todo el mundo nos encanta hacerlo, que se Claro. hace. En Inglaterra se ve mucho corcho porque, pues bueno, los ingleses son más pragmáticos y lo que quieren es lo de dentro Exacto. y abren y beben y cierran y ya está, ¿no? Y ya está. Aquí en Estados Unidos también, ¿eh? Hay muchos vinos de Napa Ujú. que son caros y vienen con rosca, no pasa Rosca. Ok. absolutamente nada. Entonces, eso es otro mito, Ah, sí. efectivamente. Es otro Bueno. mito que, bueno, que se tiene y es verdad, ¿no? O sea, Mira, ya para finalizar, para cerrar, para agradecerte por tu tiempo, por estar con nosotros en este podcast Historias con Vino, que está disponible en Spotify y también en mi canal de YouTube, José Méndez Autor. Eh, Resumir tu vida en el mundo del vino y resumir toda tu historia que estás haciendo con esto tan que nos anima tanto. ¿Con qué botella, con qué vino tú lo escogerías para decir, bueno, mira, mi historia se refleja en esta botella? Bueno, pues mira, nosotros en La Rioja Alta tenemos un vino, un gran reserva que se llama Viña Arana. Es un vino que es 95% de tempranillo, 5% graciano, 3 años en barrica americana y 3 años en botella, ¿no? Pero no siempre fue así, no siempre fue un gran reserva. Ese vino era un reserva hasta ahora mismo estamos en la añada 2017 y a partir de la añada 2012, antes de la añada 2012 era reserva. Y en la añada 2012 se decidió, vamos a decirle, Bautizarle. darle un aumento de salario y Ajá. convertirlo en gran reserva, ¿no? Entonces, mi vida o yo aparte que le tengo mucho cariño a ese vino, eh, yo me identifico mucho con ese vino porque ese vino muestra un poco las ganas de superación de la gente, ¿no? Un vino de un vino, ¿no? O sea, de un vino que está hecho para ser reserva, que dura un determinado número de años, que tiene... Y luego el vino, cuando se te olvida una botella en el frigorífico o en la estantería y lo abres y dices, wow, qué vinazo. Pues eso es Viña Arana, ¿no? Son las ganas de mejorar de uno. Pues yo me siento así, ¿no? Al final soy un inmigrante más en Estados Unidos que me he tenido que hacer muy hueco y bueno, pues he pasado por diferentes trabajos, he intentado hacer lo que he podido y al final pues poco a poco te vas posicionando y vas encontrando tu lugar, ¿no? Pues eso es un poco Viña Arana y ese es con el vino que yo me identifico. Vale, qué bien. Bueno, nada, pues muchísimas gracias. O sea, ha sido un placer enorme conversar contigo. He aprendido muchísimo. Creo que también todas las personas que me siguen en el canal van a aprender y van a conocer muchísimo de alguien quien tiene la pasión del vino desde muy joven y que ha desarrollado pues una carrera con esto en todo su aspecto. Bueno, a disfrutar el libro. Espero que te guste, espero que llene todas tus expectativas. Para mí vas a ser un lector interesante porque tu feedback me va a decir mucho de lo que ahí está escrito. Nada, muchas gracias a ti. Estoy deseando leer el libro. Ya te he dicho que el lunes que salgo de viaje otra vez va a ser mi compañero de vuelo. Y bueno, ya comentaremos y te deseo lo mejor con el libro. Por supuesto, no Así. tengo duda de que te va a ir muy bien. Y nada, ya no lo celebraremos con una copa de vino. Sí, pronto cuando nos veamos en los Estados Unidos vamos a celebrar con un buen vino o cuando vengas aquí a Inglaterra que tienes que, con tus estudios, con todo, bueno, nos ponemos de acuerdo también para conversar. Has escuchado Historias con Vino. Historias con Vino, un podcast de José Méndez para brindar con relatos que trascienden el tiempo. Hasta un próximo encuentro.